Just a day after Gene was found dead in his Santa Fe, New Mexico home, the Oscar-winning actor's daughter, Elizabeth Jean Hackman, is sharing how she believes her father may have died. Telling TMZ that she suspects carbon monoxide poisoning may be to blame for the death of the 95-year-old, his wife Betsy Arakawa, and their dog. ¿Qué amor le ha acompañado durante más tiempo? La leyenda de Hollywood Gene Hackman llevó una vida privada y alejada de los focos, pero ahora sus 3 hijos rompen por fin su silencio sobre la misteriosa mujer que estuvo al lado de su padre hasta el final. Historias nunca contadas, recuerdos enterrados y una verdad que podría cambiar todo lo que sabemos sobre Gene Hackman. ¿Qué ocurrió realmente? Por primera vez, la familia Hackman habla sin tapujos. Las impactantes revelaciones conmocionarán al público. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué se ocultó esta historia durante tantos años? Averiguémoslo. Los hijos de Gene Hackman salen a la luz. Gene Hackman, una leyenda que interpretó numerosos papeles famosos a lo largo de la historia del cine, fue considerado uno de los mejores intérpretes de Hollywood. A lo largo de su carrera, que abarcó varias décadas, dejó un sello indeleble en la industria cinematográfica con obras atemporales como The French Connection, Sin Perdón y Los Tenenbaums Reales. Sin embargo, la vida privada de Hackman era sumamente secreta, a pesar del brillo que le rodeaba en escena. En todo momento, se aseguró de que su familia estuviera protegida del clamor de los medios de comunicación. Sin embargo, tras el fallecimiento de Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, sus hijos, Christopher, Elizabeth y Leslie, hablaron por primera vez de la importante pérdida que estaban experimentando. Lo hicieron para expresar su dolor. Esta comparecencia no solo fue una muestra de respeto hacia sus padres, sino también un método para preservar la memoria de las personas que habían sido su firme apoyo a lo largo de sus vidas. La hija menor de Gene Hackman, Leslie Ann Hackman, nació en 1966 y se llama Gene Hackman. Leslie tomó la decisión de llevar una vida tranquila y huir de la atención de los medios de comunicación, a diferencia de su padre, que apareció millones de veces en televisión. Sin embargo, esta vez no pudo permanecer en la sombra. Se podía ver la fuerza en los ojos de Leslie, pero también se podía percibir la tristeza que sentía cuando apareció en Los Ángeles, cuando hablaba con la prensa sobre sus padres. No podía ocultar el dolor que sentía. Es necesario que esperemos y obtengamos información de las autoridades. Debido a que no habíamos previsto que se nos exigiría ir allí e inspeccionar todo lo que hay en la casa, tenemos mucho trabajo por hacer. Y claro, vamos a viajar a Nuevo México. Además de ser una proclamación, este comentario fue también un paso en el camino hacia el descubrimiento y la aceptación de la verdad. Esta era la realidad. Sus padres habían fallecido. Una de las cosas más terribles que le puede pasar a un hijo es ver cómo la casa que antes estaba llena de recuerdos de sus padres se convierte en un lugar donde ya no hay sitio para ellos. En 1962 nació Elizabeth Hackman, la segunda hija de Gene Hackman. También tomó la decisión de llevar una vida tranquila, alejada de la escena de Hollywood. A lo largo de su vida, sin embargo, no pudo mantener su silencio en esta importante coyuntura. Elizabeth hizo una declaración conjunta cargada de emoción, que fue publicada junto con Leslie y su sobrina Annie. Gene Hackman, nuestro padre, y Betsy Hackman, su esposa, han fallecido. Su pérdida nos entristece profundamente, aunque tuvo una carrera interpretativa excepcional. Era querido y venerado por millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, para nosotros siempre fue un padre y un abuelo maravilloso. La noticia de su fallecimiento nos llena de tristeza y le echaremos muchísimo de menos. Los hijos de Gene Hackman no le veían más que como un padre cariñoso, a pesar de que era una leyenda de Hollywood, además de una estrella del cine. Gene Hackman era también un hombre de familia y un padre que dedicó su vida a proteger a las personas que amaba. Este era el mensaje que pretendían inculcar en la mente del gran público a través de sus esfuerzos. Hijo mayor y único de Gene Hackman y Fe Maltese, su primera esposa, Christopher Hackman, nació en 1960 y es el único hijo varón de Gene Hackman. Christopher decidió tomar una dirección completamente distinta a la de su padre y no siguió una carrera pública o en la industria cinematográfica. No le gustaba estar delante de los medios de comunicación y llevaba una vida sin complicaciones. Sin embargo, Christopher siempre ha tenido un vínculo único con su padre, a pesar de que solo aparecía en público algunas veces. En una entrevista que tuvo lugar en 1984, Gene mencionó que él y yo seguimos abrazados hasta el día de hoy, y doy gracias a Dios por poder hacerlo. Este comentario puede haber demostrado, al menos en parte, la íntima relación que existe entre ambos.
A pesar de que no suelen expresarlo en público, la familia Hackman no tardó en publicar un comunicado oficial tras la pérdida de Gene y Betsy Hackman. No era solo una forma de mostrar su dolor por esta pérdida, sino también de rendirle homenaje. Según el comunicado, destacaron que, a pesar de que Hackman era un icono de la gran pantalla para su familia, siempre fue un padre y un abuelo cariñoso y dedicado. Esto demostró una vez más que, aunque el público puede ver a Hackman a través de la lente de un actor brillante, por otro lado, para aquellos que estaban más cerca de él, siempre fue un individuo sencillo, modesto y cariñoso. Betsy Arakawa no era una figura muy conocida en el mundo del espectáculo. Sin embargo, Gene Hackman la consideraba su compañera más importante durante el tiempo que pasaron juntos, a lo largo de más de 3 décadas. Betsy, pianista clásica de talento, acompañó a Hackman, durante las cuales fue testigo de cómo éste abandonaba su carrera como actor para vivir una vida tranquila. En su relato, Leslie no pasó por alto el hecho de que había mencionado a su madrastra. Tuvieron un hermoso matrimonio, y creo que su mujer, Betsy, fue la responsable de la mejoría de la salud de ambos, además de preocuparse por su bienestar en todo momento. Le proporcionó unos cuidados de enfermería excepcionales. Por lo tanto, le estoy agradecido por ello, y me apena mucho que haya fallecido. Betsy no solo fue la esposa de Gene Hackman, sino también la dama que estuvo a su lado todo el tiempo, especialmente durante sus últimos años. Aunque Betsy y Gene ya no estén con ellos, la familia Hackman siempre llevará sus recuerdos en el corazón. Los fans y familiares de Gene Hackman y Betsy Arakawa se quedaron con un hueco en el corazón que nunca podrán llenar tras su muerte. Por otro lado, somos testigos de que su legado sigue vivo gracias a la genuina participación de sus hijos. Aunque el dolor siga presente, la familia Hackman seguirá sin duda salvaguardando los principios que Gene Hackman dejó tras de sí y manteniendo viva la llama del recuerdo si permanecen unidos y se aman los unos a los otros. Reflexiones sobre la relación de Gene y Betsy, ecos de una unión armoniosa. Cuando la gente oye el nombre de Gene Hackman, suele pensar en los famosos papeles que interpretó, en los inquietantes personajes que encarnó y en las películas que grabaron su nombre en los anales de la historia del cine. Gene, sin embargo, era un tipo diferente fuera de la pantalla. Era un marido, un amante y un hombre que descubrió la serenidad en el amor que le proporcionó Betsy Arakawa. Betsy Arakawa fue la persona que Gene Hackman conoció a finales de los años 80, cuando se encontraba en la cima de su carrera. Se llamaba Betsy y era una pianista clásica de ascendencia hawaiana. Gene era 30 años mayor que Betsy. Parecía como si la disparidad de edad, educación y experiencias vitales fuera un obstáculo insalvable entre ellos. Por el contrario, estas disparidades sirvieron para reforzar el vínculo que los unía. Antes de conocer a Betsy, Gene llevaba mucho tiempo casado con su primera esposa, Faye Maltese, con la que había vivido más de 3 décadas. Betsy era su segunda esposa. Tras la disolución de su primer matrimonio, Gene parecía haber perdido el interés por las relaciones románticas. Betsy, en cambio, entró en su vida como un soplo de aire fresco, proporcionándole la calidez, la ternura y la paciencia que no había previsto que seguiría necesitando. En una ocasión, la hija de Gene Hackman, Leslie Hackman, mencionó que sus padres tenían un matrimonio encantador. Quisiera expresar mi agradecimiento a Betsy por mantener una presencia constante al lado de mi padre, proporcionarle cuidados esmerados y darle alegrías a lo largo de sus últimos años. La vida de Gene con Betsy tenía un matiz completamente distinto, en contraste con su matrimonio anterior, durante el cual él seguía profundamente implicado en su profesión y se ausentaba con frecuencia en largos viajes de negocios. Desde que se convirtieron legalmente en marido y mujer en 1991, Gene redujo su carga de trabajo para dedicar más atención a su vida familiar. Tomó la decisión de retirarse en 2004, dejando atrás Hollywood para tener una vida más sencilla con su querida esposa. Betsy no solo fue la esposa de Gene, sino también su compañera inseparable. Ella era capaz de comprenderle de una manera que no todo el mundo podía. A lo largo de sus más de 3 décadas de matrimonio, se convirtió en su fuente más fiable de apoyo espiritual. Betsy fue quien cuidó de Gene a diario durante sus últimos años, cuando ya no era una estrella de cine, sino un anciano que simplemente disfrutaba de su vida. Hubo un momento en que Leslie abordó el compromiso de Betsy. Hizo un trabajo maravilloso para mantener la salud de mi padre, además de preocuparse por su bienestar en todo momento. Le proporcionó unos cuidados de enfermería excepcionales. Gracias a esos cuidados, Gene Hackman pudo mantener su lucidez mental y su excelente estado de salud durante tanto tiempo, a pesar de su avanzada edad.
Tras el fallecimiento de Betsy, la vida de Gene Hackman tomó un rumbo totalmente distinto. La mujer que había estado a su lado durante más de 3 décadas, que había estado a su lado en cada etapa de su desarrollo después de haber sido lanzado a la fama, ya no estaba a su lado. Es imposible llenar el vacío que ha dejado. Las personas cercanas a Gene vieron que se volvió más reservado tras la marcha de Betsy, a pesar de que no aparecía con frecuencia en los medios de comunicación. En el pasado había sido un actor poderoso, pero hoy se mostraba más reservado que nunca. En una charla privada, Elizabeth, la segunda hija de Gene, declaró en una ocasión: «Mi padre siempre ha sido un hombre firme, pero tras la marcha de Betsy, supe que había cambiado. No fue porque se debilitara, sino porque había pasado por alto una parte importante de su vida». La historia de amor de Gene Hackman y Betsy Arakawa seguía contándose. Un afecto que no era llamativo ni ruidoso, pero que era lo suficientemente profundo como para que la gente que estaba en su entorno inmediato lo apreciara. Un amor que, a pesar de la ausencia de un lenguaje florido, se comunicaba a través de todos y cada uno de los modestos actos de cuidado compasivo. Betsy se había convertido en un componente esencial de la vida de Gene Hackman, no solo como esposa, sino también como amiga y compañera en los años previos a su muerte, que había vivido. Además, a pesar de que ya no estaban con nosotros, las reverberaciones de un matrimonio pacífico seguirían reverberando en los corazones de sus seres queridos, amigos y familiares por toda la eternidad. El santuario destrozado. En el transcurso de las tragedias reveladas, se puso de manifiesto la agitación de la familia. En los primeros días que siguieron al fallecimiento de Betsy Arakawa, la casa que había sido la tranquila residencia de Gene Hackman apareció más vacía que nunca. Aún podría encontrarlo todo allí. Eran las fotografías de ellos juntos, el piano que Betsy solía tocar por las tardes y las novelas que Gene leía una y otra vez. Sin embargo, había un silencio aterrador que lo invadía todo. Nadie preveía que la familia Hackman tuviera que volver a pasar por la angustia de la pérdida en tan poco tiempo. Hubo un retraso en la difusión de información sobre el motivo de la muerte de Betsy Arakawa. Cuando la familia hizo el anuncio por primera vez, se limitó a decir que había fallecido por problemas de salud. Sin embargo, la información que se descubrió dejó atónita a mucha gente. Al final, Betsy sucumbió al síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad extremadamente infrecuente. Posiblemente el aspecto más aterrador es el hecho de que suele avanzar a gran velocidad, a veces en cuestión de días desde el momento en que aparecen los síntomas iniciales. La muerte de Betsy, provocada por una enfermedad tan poco común, era algo que nadie podía prever. Tan solo unas semanas antes de enfermar, no tenía antecedentes de enfermedades importantes, y seguía en buen estado y llena de vitalidad. La enfermedad golpeó como una tormenta. El apoyo de Gene Hackman, la dama que siempre había estado a su lado, falleció en poco tiempo. En realidad, Gene Hackman no era del todo consciente de lo que ocurría a su alrededor cuando Betsy falleció, a pesar de que él estaba presente en ese momento. Los últimos años de Gene estuvieron marcados por la lucha contra las enfermedades cardiovasculares y la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Se dio cuenta de que los rostros familiares se convertían gradualmente en extraños, y las conversaciones eran fragmentarias y nebulosas. Los hijos de Gene consideraron que era muy posible que hubiera perdido la capacidad mental para comprender el hecho de que Betsy le hubiera abandonado definitivamente. En los días que siguieron a la muerte de su esposa, no respondió de la misma manera que lo haría una persona normal cuando está de luto por la pérdida de su cónyuge. A diferencia de antes, no preguntó por Betsy ni hizo referencia alguna a ella. Había momentos en los que Gene se sentaba y miraba por la ventana durante horas, con la mirada perdida, como si buscara algo que no podía identificar. Según una declaración de Leslie Hackman, lo más angustioso de la situación no fue el hecho de que mi padre hubiera perdido a la persona que más quería, sino el hecho de que probablemente no lo entendiera. No solo no lloró, sino que tampoco hizo ninguna pregunta, simplemente se quedó sentado en silencio, como si una parte de su memoria la hubiera seguido lejos. Sin embargo, lo más desgarrador no acabó ahí. También Gene Hackman exhaló su último suspiro pocos meses después de la muerte de Betsy. Poco después de su fallecimiento, las consecuencias de la edad y la enfermedad de Alzheimer, además del hecho de que su cardiopatía se había agravado en los últimos tiempos, fueron factores que contribuyeron a que su salud empeorara a un ritmo vertiginoso. Tras el anuncio del fallecimiento de Gene Hackman, la industria del espectáculo y los aficionados de todo el mundo quedaron sumidos en la confusión. Sin embargo, desde la perspectiva de su familia, no se trataba solo de la muerte de un icono del cine,
sino también de la de un padre, abuelo y marido al que apreciaban. A pesar de que todavía estábamos dolidos por la marcha de Betsy, Elizabeth Ackman confesó entre lágrimas que ahora mi padre también ha fallecido recientemente. Es un sufrimiento que no se puede aliviar, y se parece a una pesadilla de la que no eres capaz de despertar. Junto al bullicio de Hollywood, Gene y Betsy habían conseguido crearse una existencia tranquila durante un tiempo considerable. Decidieron vivir una vida sencilla juntos, disfrutando de las pequeñas cosas de la vida. Ambos habían fallecido, dejando a los hijos de Gene en un vacío total. Leslie, Elizabeth y Christopher Hackman se han quedado con un vacío irreparable en el corazón como consecuencia de la pérdida simultánea de su padre y su madrastra. No solo sufrieron la pérdida de dos de sus seres queridos más preciados, sino que también tuvieron que enfrentarse al reto de seguir adelante con sus vidas sin la presencia de las personas que habían sido la piedra angular de su familia. En el contexto de una entrevista, Christopher Hackman, el hijo mayor, declaró que siempre habíamos creído que aún quedaba mucho tiempo. Teníamos la impresión de que íbamos a poder crear más recuerdos con ellos, pero antes de que nos diéramos cuenta, todo se había esfumado. No tuvimos tiempo suficiente para prepararnos, lo que nos impidió expresar todo lo que queríamos decir. A pesar de que Gene Hackman y Betsy Arakawa habían fallecido, el legado que habían dejado perduraba en los corazones de sus familiares, amigos y admiradores. El amor que se profesaban, los momentos que pasaron juntos y el hecho de que permanecieran al lado del otro durante décadas eran pruebas que demostraban un amor inquebrantable, una conexión que no podía romperse ni siquiera con la muerte. La familia Ackman aún está tratando de averiguar cómo seguir adelante con sus vidas sin Gene y Betsy a su lado, pero son conscientes de que Gene y Betsy siguen juntos en algún lugar, como lo han estado durante toda su vida. Miembros de la Guardia del Legado. Para preservar la eterna influencia de Gene Hackman, Gene Hackman no fue en absoluto el tipo de persona que se mostró extravagante durante su existencia. A lo largo de toda su carrera, fue el tipo de actor que dejó que su trabajo hablara por sí mismo. Por otra parte, incluso cuando desapareció de la escena pública, el legado que dejó siguió sirviendo de inagotable fuente de motivación para el público. Sus hijos, que se criaron a la sombra de un padre a la vez hábil y humilde, eran conscientes de que esa herencia no debía olvidarse. El hijo mayor, Christopher Hackman, declaró célebremente: nuestro padre siempre nos enseñó que la verdadera grandeza reside en la humildad y la perseverancia. Christopher Hackman era el segundo hijo mayor. Aunque nunca fue de los que celebraban sus propios logros, somos conscientes de que sus esfuerzos son realmente dignos de ser recordados, y por esta razón, los tres hijos de Gene estaban decididos a asumir el papel de protectores de su obra. No querían que las generaciones futuras se limitaran a reconocer a Gene Hackman como una estrella de Hollywood que no era más que un nombre en la lista de intérpretes que habían ganado un Oscar. Deseaban que la gente nunca olvidara al hombre, la historia y los principios que defendió. Para lograr este objetivo, los hijos de Gene Hackman se propusieron conmemorar a su padre organizando una serie de actos singulares. El concepto de una exposición cinematográfica con el título Hackman, un legado en movimiento, fue una de las ideas iniciales. La exposición ofrecería a los aficionados la oportunidad de ver grandes películas, fotografías entre bastidores que nunca antes se habían visto y valiosos objetos relacionados con su carrera. Leslie Hackman, la hija menor, señaló que, aunque su padre nunca deseó ser elevado a una posición prominente, le habría encantado que sus amigos y familiares se reunieran para hablar de sus experiencias con sus películas. Su creencia de que las películas se crean para el público, y no para los actores, fue constante a lo largo de su vida. Por ello, tomaron la decisión de invitar no solo a las personas que habían colaborado con Hackman, sino también a devotos admiradores que llevaban con él un tiempo considerable. Estaban interesados en escuchar a quienes habían experimentado sentirse afectados, reír o llorar a raíz de cada personaje que Gene Hackman llevaba a la pantalla. Además, sus hijos pretendían llevar a cabo una serie de entrevistas y películas especiales en las que actores y directores que habían colaborado con Hackman hablaran del impacto que tuvo en sus carreras. Se pidió a personajes como Clint Eastwood y Dustin Hoffman, así como a las nuevas generaciones de intérpretes que admiraban a Hackman como modelo a seguir, que compartieran sus recuerdos más preciados de él. Por otro lado, no solo sus logros profesionales, sino también la personalidad de Gene Hackman era un legado que debía conservarse. El hecho de que detrás de un actor de mirada penetrante en The French Connection o semblante reflexivo en Sin Perdón se escondiera un padre de moral muy estricta pero cariñoso era algo que muy pocos entendían de aquel actor. Elizabeth Hackman, la segunda hija,
señaló que aunque su padre era duro, nunca dejaba de darnos la seguridad de que nos quería. A la hora de impartir conocimientos, contaba historias, a veces relacionadas con sus propias experiencias en la industria del entretenimiento, y otras con personajes que había interpretado en el pasado. A los ojos de los hijos de Ackman, cada película en la que participaba su padre no era solo una obra de arte, sino también un componente integral de la existencia de su familia. Mientras Gene Hackman interpretaba a un rudo oficial en la película The French Connection, también instruía a sus hijos sobre la necesidad del deber y la justicia. En el curso de su transformación en villano en Superman, también demostró cómo el poder tiene el potencial de corromper a los individuos si no se gestiona adecuadamente. Sus 3 hijos comprendían profundamente los principios que él les había enseñado. Además, ahora que Ackman ya no estaba para contar esas historias, fueron ellos quienes siguieron transmitiéndolas a los demás. A pesar de que Gene Hackman estuvo ausente de la pantalla durante un tiempo considerable, siguió ejerciendo una enorme influencia en el mundo del cine. Jóvenes intérpretes como Leonardo DiCaprio, Christian Bale y Jake Gyllenhaal han reconocido en Ackman una importante fuente de inspiración. A raíz de ello, sus hijos se plantearon la posibilidad de crear una fundación de becas que se dedicara a proporcionar ayuda económica a los aspirantes a actores y actrices. Christopher añadió que este fondo de becas no solo proporcionaría ayuda financiera, sino que también brindaría la oportunidad de conectar con personalidades experimentadas del negocio. Esto permitiría a la futura generación aprender de personas que se inspiraron en Gene Hackman. Sin embargo, lo primero y más importante que querían los 3 hijos de Ackman era mantener vivo el vínculo entre la familia y los fans, sobre todo porque, a sus ojos, su padre no solo era un miembro de la familia Ackman, sino también de la industria cinematográfica. Mediante la repetición de las historias de Gene Hackman, la organización de actos de homenaje y la garantía de que las generaciones futuras seguirían conociendo su nombre, estaban continuando el legado que su padre había establecido. Con una sonrisa que transmitía melancolía, Elizabeth declaró, y ese fue el compromiso de los hijos de Gene Hackman, los que no solo llevaban su sangre, sino también la misión de continuar la historia de una leyenda. Las cicatrices invisibles, el duelo y el escrutinio público. En los últimos tiempos, la quietud que reinaba en el seno de la familia Ackman no era tranquila, sino todo lo contrario, era un silencio presionante, con todas las miradas del público centradas en ellos. Todo el mundo desconocía dónde se encontraba exactamente la familia Ackman, qué estaban haciendo y, lo que era más importante, cómo iban a afrontar la realidad de la situación. Por otro lado, esto no impidió las historias, especulaciones y titulares que parecían generalizarse en la prensa. El interés del público por la familia Ackman parecía crecer con cada día que pasaba, pero la familia parecía guardar absoluto silencio. Sin embargo, esta tranquilidad sirvió para impulsar a los medios de comunicación más de lo que lo habían hecho nunca. Una cosa es cierta, Hollywood nunca ha sido un lugar tranquilo, y esto es especialmente cierto para nombres como Gene Hackman que han quedado inscritos en los anales del cine. Nadie lo entendía mejor que su familia. Desde los primeros días tras conocerse la noticia, se vieron obligados a lidiar con titulares dramáticos, un flujo incesante de llamadas de la prensa e incluso informes falsos de fuentes que permanecían sin identificar. Se dijo sin fundamento que la familia Ackman estaba discutiendo sobre cómo planificar el entierro, y que no eran capaces de llegar a un acuerdo entre celebrar un funeral privado o una celebración pública para recordar a su padre. Esta información apareció en un artículo publicado en una revista sensacionalista. Tras leer esta noticia, Elizabeth Ackman, que tenía por costumbre evitar el alboroto que caracteriza a Hollywood, se enfadó muchísimo. Sin embargo, escriben como si fueran un miembro más de la familia, a pesar de que no saben nada de nosotros. Compartía con una amiga íntima, a pesar de que había pasado muchos años trabajando en televisión. Leslie, la hermana de Elizabeth, estaba familiarizada con la industria del entretenimiento. Sin embargo, también estaba agotada por la atención del público. Dijo que es curioso que incluso la experiencia del sufrimiento pueda convertirse en tema de conversación. Mientras esto ocurría, Christopher, el hijo mayor, tomó la decisión de guardar silencio y concentrarse en proteger a la familia de cualquier historia que se difundiera. Por otra parte, ninguno de ellos podía ignorar el hecho de que la presión de la opinión pública siempre les rodeaba. A pesar de los numerosos rumores, todavía había un gran número de admiradores que estaban realmente preocupados por la familia Ackman y querían transmitirles sus condolencias.
La muerte de Gene Hackman fue conmemorada en cientos de publicaciones que se colgaron en las plataformas de las redes sociales. Se difundieron ampliamente películas antiguas, secuencias de grandes filmes y conversaciones con el que invitaban a la reflexión. Gene Hackman era algo más que un actor. Según escribe un fan, fue una leyenda, un contador de historias y un miembro que contribuyó a nuestras vidas. Aunque estamos de luto junto a su familia, también celebramos el legado que ha dejado. Además de los homenajes, se planteó una pregunta más: ¿qué haría la familia Hackman a continuación? ¿Qué haría la familia de Hackman en el siguiente paso? ¿Permitiría que todo el público asistiera a un servicio conmemorativo o mantendría la más absoluta confidencialidad sobre todo? El hecho de que no hubiera respuestas formales no impidió que las conversaciones continuaran. La familia de Hackman fue contactada por varias fuentes de Hollywood, entre ellas Clint Eastwood y Dustin Hoffman, que ofrecieron su ayuda para organizar un funeral. Estas fuentes afirmaron que antiguos colegas de Hackman se habían puesto en contacto con la familia. La cuestión de si eso ocurriría o no seguía siendo importante. Había una verdad que rara vez se comprendía. No era simplemente una experiencia dolorosa, era también un viaje. Este viaje se convirtió en un reto mucho mayor para aquellos individuos que se vieron obligados a pasar por él mientras era presenciado por el público. Con frecuencia, esta tensión hizo que Christopher, que era una persona fuerte y siempre había sido el principal proveedor de su familia, se sintiera como si le estuvieran asfixiando. Chris es el tipo de persona que suele intentar controlar las cosas, pero esta vez es incapaz de hacerlo. Alguien que es amigo íntimo de Christopher le proporcionó esta información. Y cuando piensa en ello, se siente impotente. Los medios de comunicación eran algo que Isabel, que llevaba una existencia solitaria, evitaba todo lo que podía siempre que podía. No quería leer el periódico ni ver titulares que incluyeran a su padre porque temía que alteraran la imagen que ella apreciaba. Cuando Leslie se puso delante del público por primera vez, dudó. Leslie era alguien que comunicaba con frecuencia los principios que sus padres le habían inculcado. Afirmó que aunque soy consciente de que mi padre querría que fuéramos fuertes, hay momentos en los que simplemente quiero estar alejada de todo. Una cosa estaba clara. A pesar de que cada individuo tenía su propio método para afrontar la situación, no podían esconderse para siempre. Desde la perspectiva de la familia Hackman, la cuestión más importante no era lo que el público en general prevé, sino lo que ellos realmente desean. Querían organizar un funeral para su padre, pero querían asegurarse de que se hiciera de una manera que hiciera feliz a Gene Hackman. Aunque no es ruidoso ni glamuroso, es algo genuino y significativo. Una cosa estaba clara. A pesar de que quizá no estuvieran preparados para tomar una decisión, y era el hecho de que no permitirían que el legado de su padre se presentara de forma espectacular. Elizabeth dijo algo que hizo reflexionar a toda la familia sobre el hecho de que su padre nunca se había preocupado por la celebridad, sino por su negocio y su familia. Si hay algo que vamos a hacer, debemos hacerlo por él y no por todo el público, y fue quizás lo más significativo que ocurrió. La familia Hackman era consciente de que este viaje era solo suyo, a pesar de que los medios de comunicación pudieran seguir especulando y el público pudiera seguir anticipándose. Y cuando llegara el momento perfecto, saldrían, no por la presión del mundo exterior, sino por el amor y el respeto que sentían por su maravilloso padre, abrazar la curación y continuar el viaje. Amanecer antes del anochecer. La pérdida no es el final del viaje, sino más bien otra etapa de transición en el camino. La familia Hackman nunca tuvo la intención de seguir este camino, pero ahora se ve obligada a recorrerlo. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando las personas se dan cuenta de que la única manera de avanzar no es olvidar, sino aprender a vivir con ello. La familia Hackman pudo por fin tener un poco de paz y tranquilidad para recomponerse después de haber sido bombardeada por la atención pública durante varios meses. Cuando aparecieron, se acabaron los flashes de las cámaras y las llamadas de la prensa. A partir de ese momento, todo volvió a las cosas más básicas, como cenar juntos en familia, tener una larga charla por la noche o simplemente pasar un rato juntos sin decir nada. Tras su decisión de apagar el teléfono y retirarse de las redes sociales para huir de los medios de comunicación, Elizabeth creyó por fin que era capaz de enfrentarse a la verdad. Después de escuchar las grabaciones que su padre había regalado a sus hijos y nietos, empezó a leer las viejas cartas que su padre les había enviado. En lugar de hacerla sentir aún más desolada, estas cosas insignificantes la ayudaron a sentirse más cerca de él de lo que nunca antes se había sentido. Chris, que siempre se había esforzado por ser duro para salvar a su familia, ahora ha aprendido poco a poco a aceptar la angustia que ha vivido. Una tarde,
mientras revisaba la colección de recuerdos de su padre, se encontró con una carta que Gene Hackman había escrito a sus hijos hacía muchos años, pero que nunca había llegado a enviar. En ella escribió: un día ya no estaré aquí, pero eso no significa que me haya ido. Quiere decir que no se habrá ido. Que yo siempre forme parte de ti depende de que te lleves contigo mis cuentos, mis enseñanzas y mi amor. Al leer esas frases, Christopher se dio cuenta de que seguir viviendo no implicaba descartar el pasado. Por el contrario, era un medio por el que su padre podía seguir viviendo en cada acto, cada palabra y cada recuerdo que consideraban importantes. Por último, Leslie, la hija que siempre se había preocupado por mantener el equilibrio, se dio permiso para ser vulnerable. En el transcurso de una velada, le dijo a Elizabeth: ¿crees que si seguimos reprimiendo nuestros sentimientos, acabaremos perdiendo lo que nuestro padre quería transmitirnos? En ese momento, los tres hermanos se dieron cuenta de que se necesitaban más que nunca. Era difícil para cualquier miembro de la familia Hackman comunicar sus sentimientos. A pesar de que Gene Hackman fue un padre excelente, nunca fue de los que expresan sus sentimientos de devoción con un lenguaje florido. La forma en que demostraba a sus hijos que les quería era estando siempre a su lado cuando le necesitaban y pasando horas hablando con ellos sobre la vida y las enseñanzas más importantes para ellos. Esto era algo que sus hijos también aprendían a hacer. Empezaron a pasar más tiempo juntos, no solo como individuos que experimentaban el mismo sufrimiento, sino también como una auténtica unidad familiar. Mientras estaban juntos, veían las películas de su padre, y lo hacían con orgullo más que con remordimiento. Reprodujeron las historias que Gene Hackman solía contar, e incluso se tomaron el pelo mutuamente sobre recuerdos de su infancia, cuando su padre era autoritario. En una ocasión concreta, cuando toda la familia estaba reunida, Isabel hizo una declaración que conmovió hasta las lágrimas. A pesar de que hemos perdido a nuestro padre, no hemos perdido la familia que él creó, y eso es lo más importante del mundo. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que Gene Hackman no solo había dejado un legado en la industria del cine, sino también un legado en la familia, un vínculo que nada podría romper. No había nada más esencial para la familia Hackman que garantizar el mantenimiento de los principios que su padre les había inculcado. Sin embargo, deseaban hacer algo más que conservar los recuerdos. Querían lograr algo más. Christopher Hackman, que hasta entonces había creído que la profesión de su padre era cosa del pasado, ha estado recientemente haciendo preparativos para crear una exposición que abarque la vida y la obra de Gene Hackman. No solo quería que fuera un acto en honor de un grande del cine, sino también un lugar en el que la gente pudiera conocer mejor a la persona real que estaba detrás de la pantalla. Aunque Elizabeth no es una persona muy conocida, tomó la decisión de escribir un libro sobre su padre. El libro no estaría escrito desde el punto de vista de una celebridad de Hollywood, sino más bien desde el punto de vista de un padre que era simplemente un hombre maravilloso a su manera. Gene Hackman era el tema de un documental en el que Leslie estaba trabajando con un cineasta. Leslie tenía experiencia previa en el sector de los medios de comunicación. No solo quería que el público recordara sus talentosos papeles, sino también a la persona que los creó. Quería que recordaran a un tipo que tenía rincones secretos, altibajos y un espíritu inquebrantable. Sus acciones no iban dirigidas contra el público en general. El objetivo de esta acción no era dar una respuesta a los medios de comunicación. Estaban llevando a cabo esta actividad por su padre. Ese era el aspecto más significativo de la situación. La experiencia de la pérdida nunca es sencilla. Por otra parte, siempre hay luz después de la oscuridad. Era inevitable que la familia Hackman experimentara periodos de vacío en alguna ocasión. Cuando no podían estar con su padre, experimentaban sentimientos de angustia y soledad. Por otra parte, eran plenamente conscientes de que su padre nunca querría que se rindieran. Gene Hackman tuvo una vida rica en significado, y ahora sus hijos continuaban ese camino. No le estaban sucediendo en este empeño, sino que estaban permitiendo que su legado continuara en ellos mismos. Como resultado, seguirían caminando sin importar cuánto durara la noche o cuán severa fuera la agonía. Debido a que el amanecer siempre está presente, y la familia Hackman cree que mañana siempre es un día que merece la pena vivir. Los recuerdos, las últimas palabras y las cosas que nunca se dijeron, todas estas cosas se unieron para formar un cuadro. Sin embargo, había algo que estaba claro. Debido a que su memoria y su historia siguieron vivas, Gene Hackman en realidad nunca se fue. Le agradecemos que nos sintonice. No dudes en compartir tus opiniones a continuación. Haz clic en el enlace que aparece en tu pantalla para estar al día de las últimas noticias sobre famosos. Nos vemos en el próximo video.